Muy buenas noches a todos, a las personas que nos están viendo a través de este video. Agradezco que nos sigan a través de www.restaurandotuvida.org y a las personas que están aquí. Tengo el placer, tengo el gusto de presentarles no nomás a mi pastora, sino también a mi mamá. Reciban con un fuerte aplauso a Marcela de Rubalcaba. La cual vamos a entrevistar el día de hoy. Yo le pedí a mi mamá tantos años de experiencia que ella ha tenido, tanto ministerial como en su pastorado, en lo que es, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a ver, apostolado, su apostolado. ¿Cuántos años, mamá, ya de ministerio? 36. ¿36 años de ministerio? Sí. De ministerio. No, de ministerio. Pues sí, hijo, pero ¿sí? No salía yo mucho, no me daba a conocer nada. Bueno, quiero decirles que cuando yo tenía 10 años, quienes no sepan, mi papá siendo médico, detectan un cáncer en mi mamá, un cáncer terminal en lo que es en el intestino grueso, así es. Yo tenía 10 años, pues háganle cuentas, ahorita tengo 76, pues ¿cuánto atrás? Hace un poco más de 30 años de eso. Más de 30 años. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es, llega la palabra de Dios a tu vida? Llega una promesa, por su llaga fuimos curados. ¿Cómo se vive ese proceso, mamá, en lo que es, lo que siente el cuerpo físicamente contra lo que cree el corazón? Bien, primero antes que nada quiero decirles, cuando a mí me vino ese ataque, yo ya tenía tiempo conociendo de la palabra, que la verdad he entendido porque dice la Escritura, la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué? Palabra de vida, palabra de vida, la palabra de Dios misma. Entonces, yo considero que pues ya no estaba yo débil en esa área. De alguna manera ya Dios había tratado a mi corazón y había convencido en mi corazón aquella cita en la cual Isaías 53:4 dice: por su llaga hemos sido curados. Yo dije, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mí? Señor, yo decidí creerte a ti en todo. Y definitivamente es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón porque si la palabra ha sido sembrada en tu corazón, nadie te la puede arrebatar. El único que puede hacer algo por aquello eres tú mismo cuando te niegas a recibir. Ni el diablo. Ni el diablo puede hacer nada. Y yo lo tengo bien claro. Por eso aquí me ven. Porque me daban 2 meses de vida. Yo sé que para muchos ya es muy conocido mi testimonio. Con tanto tiempo que traté de dar evidencias, de hacerles entender, de darles a conocer, para invitarlos a que vinieran a conocer esta palabra, porque no hay otra cosa que nos puede sacar ni de fracasos ni de nada como es la palabra de Dios. Gracias a Dios doy que yo ya había conocido de esta palabra. Llegó ese momento y dije, entonces, quiere decir que esto que me está pasando es una mentira. Los que tienen tiempo conociendo saben que hay un ladrón y Dios mismo hace una aclaración en su escritura. Dice, no ignores las maquinaciones de él para que no gane ventaja en tu vida. Definitivamente tuve que decidir, tomar una decisión en mi vida y hacer sordo oídos a todo lo que me decían, porque no se oía más que pura muerte alrededor de mi vida, pura muerte. Y yo no culpo a los médicos, llegaron a ser 17 médicos
en mi caso, tratando mi caso, porque como mi marido médico era aquí en la tierra, entonces él estaba rodeado de gente que le estimaba y se preocuparon por mi caso, pero todos llegaron a una determinación. ¿Sabes qué, Francisco? Colega, lo sentimos mucho. No pasa tu mujer de 2 meses de vida. Yo dentro de mí dije, una cosa es lo que dice el hombre, pero otra es la que he dicho Dios. Y yo he determinado creerle a Dios. Y Dios dijo, el que en mí cree nunca verá muerte, sino que vendrá a vida eterna. Estamos en un estuche, estamos en un cuerpo, pero cuando vienen los tipos de ataques a este cuerpo, debemos entender una cosa: no debes prestar oídos ni poner atención, porque de alguna manera te va a tratar de seducir el enemigo a que te convenza de aquello que Jesús dijo en la cruz: consumado es, todo ha sido hecho para yo darles vida a aquellos que en mí creen. Entonces fue una de las cosas que también yo aprendí a apreciar y a valorar y a darle honra a mi Señor Jesucristo, porque su sacrificio no fue vano. Ha sido vano para aquellos que todavía deciden seguir más al médico o a la farmacia Guadalajara que a Dios mismo. Jesús es la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Probablemente aquí haya gente que está pasando por una situación, ya sea de salud, o tenga un familiar o alguien que nos estén viendo a través de este video. ¿Tú qué les dirías? Tú que experimentaste la controversia de tener hasta ese entonces un marido incrédulo y sentir en tu cuerpo el dolor de lo que el cáncer provoca, pero cómo se fortalece uno en la fe y cómo lo afrontarían. ¿Tú qué le recomendarías? Pues miren, en principio de cuentas quiero decirles, cuando viene una situación a tu vida, dime si no, lo que más deseas es tener a alguien a tu lado, a que te dé palabras de aliento, ¿sí? Ciertamente que Dios estaba conmigo, pero yo tenía, como dijo mi hijo en ese tiempo todavía, mi esposo no recibía a Cristo en su corazón. Él tuvo que ver el milagro de Dios en mi vida, y entonces sí se humilló ante Él y dijo: ahora enséñame lo que tú sabes. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cómo enfrentaría esto? Mira, el cuerpo te dice, la mente natural te dice: pobrecita de ti, ya se determinó, te vas a morir. Ya no hay otra cosa, ya no tienes alternativa, te vas a morir. Pero fue una lucha, no solamente yo sé que no era mi lucha contra mi esposo, contra mi familia, contra nadie. La lucha era contra las fuerzas del mal, y yo lo tenía muy claro. Y por lo tanto, cuando venían aquellos pensamientos a mi alma, a mi mente, yo me ponía a combatir. Dios ha dicho: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Si el Espíritu de Dios moraba ya dentro de mí, yo tenía todo, no me faltaba nada para salir victoriosa. Muy bien, también yo he aprendido a través del caminar ministerial con mis papás, y dentro de los dones del Espíritu Santo, pues está el don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, está la profecía, y hay dones que mi mamá ha permitido ejercitar. Entre ellos está, por ejemplo, el discernimiento de espíritus. Ella es muy sensible a la presencia de espíritus, ya sea espíritus de tinieblas y espíritus de parte de Dios. También se ha movido ella en lo que es en don de palabra de ciencia o conocimiento. El Espíritu le muestra cosas que están sucediendo o que sucedieron o que van a suceder. ¿Me explico? Así como también profecía.
Hay algunas experiencias que ella en su vida ministerial ha tenido, tanto en lo particular como al lado de mi papá. Yo quiero preguntarte, mamá, yo recuerdo una experiencia que tuvieron mi papá y tú porque les pidieron que fueran a orar a un orfanatorio en una ciudad al sur de la República. ¿Qué sucedió ahí? Pues sucedieron cosas tremendas. Y ahorita en cuanto a lo que decía mi hijo, de por qué tanta sensibilidad al ese discernimiento de espíritus, es porque yo estuve guerreando mucho tiempo y estuve y sigo guerreando. Este tiempo es un tiempo de victoria para todo aquel que cree. En ese tiempo que nos invitaron a orar, era porque, pues, tú sabes, uno no se tiene que hacer, ¿cómo se dice?, publicidad ni nada. Se va corriendo la voz cuando empiezan a manifestarse milagros, señales, prodigios, como está escrito, porque Dios lo dijo, que vendrán milagros, señales y prodigios. ¿Y por quién crees que van a hacer esos? ¿Por la gente que no conoce de Dios? No, es a través del Hijo. ¿Quién lo cree? Entonces, en ese tiempo que fuimos había una necesidad tremenda ahí. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa? Estaba pasando algo que es tremendo lo que les voy a decir. Había un niño, no tenía más de 10 años, que daba placer a gente adulta, porque pues había ahí una voluntad que no era del niño, era el enemigo trabajando a través de él, y su miembro le crecía de tal manera que pues tenía contentas a muchas ahí dentro. Es algo fuerte lo que estoy hablando, pero así fue. Dios nos llamó para hablar verdad. Dios nos llamó para que demos testimonio del poder de Él. Se movió un espíritu de lujuria, se movía un espíritu de lujuria, promiscuidad, abandono total, desinterés a la vida, desánimo, pensamientos de muerte. Se empezó una lucha tremenda en ese lugar, a tal grado que las mismas personas de ahí querían salirse, porque había unos bramidos que les puedo decir que nos helaban hasta los huesos. Sentíamos frío todo, era un frío que no nos calentaba, porque se empezaron a mover el enojo, se levantó en el enojo el enemigo. ¿Por qué? Porque habían ido 2 autoridades a ordenar aquello que había sido desordenado. Tú, quiero que entiendas una cosa, no estás aquí por una casualidad, tú estás aquí para ser enseñado y venir a libertad a los cautivos. Eso es una cosa que yo te puedo decir de las más tremendas que pudimos ver. Niñas que fueron por sus mismos padres violadas, y a la vez o abuelas que abusaban aún de los niños, de sus nietos, y cosas tremendas, de lo más terrible. Bebés, puedo decir bebé todavía, un niño de 1 o 2 años masturbándose. ¿Y de dónde aprendían eso? ¿Sí? Fue una situación tremenda, fue una lucha, pero a Dios gracias salimos victoriosos. Sí, porque me recuerdo que me platicaban que cuando llegaron, o sea, no nomás operaba el espíritu en ese niño, sino en el personal de ahí, que inclusive hacían cola para tener las relaciones con el niño, del cual yo les decía para dar placer y tratar de tener, pues le hacían colas para estar con él. Eso es una verdad, lo que yo les estoy diciendo es una verdad. ¿Qué sucedió cuando traen al niño ante la presencia de ustedes? ¿Qué manifestación hubo en el niño? Pues
yo creo que les puedo decir, eso que pudieran ustedes haber visto, que el exorcista, que el hereje, que no sé qué, pues todo ha sido sacado de lo que se vio, y se ha visto y se sigue viendo, ¿sí? Fueron manifestaciones de hasta empezarlo a aventar el enemigo contra la pared. Fue tremendo, no lo levitaba, no lo quería soltar. Lo sacudía de una manera ante nuestros ojos, de una manera tremenda, lastimándolo, dañándolo. Cosas que verdaderamente pues necesitamos conocer primero de Dios para que seamos convencidos que en Jesucristo hay poder. Ante esas circunstancias donde está un ambiente hostil, donde gobiernan tinieblas y se manifiestan los hijos de la luz y se manifiesta el poder de Dios, ¿cuál fue el resultado de esa situación? El resultado de ahí fue que verdaderamente todos fueron liberados. Y de irnos a visitar, querían testificar, porque la misma gente de ahí era testigo de lo que habían visto, estaban horrorizados. Gente, mismo personal de ahí, como psicólogas, médicos que atendían esa área, ni siquiera lejos estaban de imaginar lo que estaba sucediendo, porque todo lo tenía el enemigo muy en secreto. Digo, un secreto a voces. ¿Por qué? Porque hacían cola, como les digo, para estar con este niño. Sí. El niño fue liberado por el poder de Dios. Totalmente fue liberado por el poder de Dios. En Jesucristo hay poder. Su palabra es poder. Sí, muy bien. Ahora, yo me acuerdo que en una ocasión me enseñaste, mamá, que el poder, el amor de Dios es liberador. Y a veces no es ni siquiera necesario el albertarse, sino con la misma manifestación de amor. Amor vence al mundo, y mundo es donde gobierna Satanás, y el amor es liberador. Por supuesto, pero ¿qué hay cuando, como por ejemplo en ese lugar, se hablaban de muchas cosas, pero no se hablaba de lo que era más importante? Porque la palabra libera. La palabra libera. Entonces, yo le decía a mi hijo, hay lugares en ni siquiera tienes tú que hacer nada. La misma palabra va liberando a las personas. Y por eso se llega a crear un ambiente de confianza, de seguridad, de saber que día a día tu vida va a ser mejor cada vez. ¿Por qué? Porque el que tiene en sus manos tu vida es el Señor, y Él está cuidando de ti, ¿sí? Pero una cosa sí te digo, es una decisión personal, es una decisión el que tú verdaderamente no le digas ahorita, Señor, esto que estoy escuchando es tremendo, ¿cómo? Ahora no me separo de ti. No le digas eso al Señor, mejor ve más allá. Aprende y reconoce que por qué necesitamos estar adheridos con Él. Hay muchas necesidades en la tierra, en el mundo. Mira, no vayamos tan lejos. Tu misma casa, tu familia. ¿Cuántas cosas no pueden estar pasando alrededor de tu casa, dentro de tu hogar, con cada uno de tus hijos? Cada mente es diferente si no se alinean a lo que es la mente de Cristo. ¿Sí? Pero cuando vienen a alinearse a la mente de Jesucristo, todo, aún el ambiente cambia. Ese ambiente donde Dios dijo, donde yo estoy, no falta nada. Entonces, la guianza del Espíritu es indispensable. Vemos casos en la Biblia donde no hay métodos. No hay métodos bíblicos, no hay métodos para echar fuera demonios, no lo hay. Está la guianza del Espíritu, y cada caso que atendió Jesucristo fue un caso en particular. De esos casos en particular también está la guianza del Espíritu, donde te puede mostrar situaciones que han ocurrido
en un lugar o en una región. Y a esto me estoy refiriendo a algunos ejemplos de cómo trabaja el Espíritu Santo a través de una palabra de ciencia o conocimiento. La palabra de ciencia o conocimiento es cuando el Espíritu te muestra una situación que se dio, se está dando o se va a dar, ya sea en una persona, ya sea en un lugar, ya sea en una ciudad, etcétera. ¿Nos puedes platicar algo de las experiencias que has tenido? ¿Cómo el Espíritu te ha mostrado situaciones a casas o lugares donde tú has llegado y te ha mostrado algo en particular? Así es, en una ocasión, antes de yo estar dentro de ya sirviendo al 100% al Señor, yo tuve un negocio de bienes raíces y tenía personal a mi cargo. Era un negocio muy próspero, a Dios gracias. Y en una ocasión me invitaron a mí, porque aparte de que se corría la voz de que cuando no se vendían las fincas, me llamaban para ir a orar para que se vendieran. Y se vendían. Pero en una de esas que me llaman, fui a orar por esa finca. No me la daban a mí para la venta, sino que una compañera mía, promotora de esas casas, de esas fincas, me pidió mucho de favor. Y yo le dije, sí, cómo no, voy y te apoyo, claro que sí, voy a ir a orar. Pero yo en cuanto puse el pie a la entrada para pasar apenas el área de jardín, porque era una residencia hermosa, con vitrales, hermosa residencia, me empecé a estremecer y me empezaron a notar unas manchas rojas en mi cuello, en mi cara. Pero es que yo estaba recibiendo cosas tremendas y la guianza del Espíritu no tiene nada que ver con la carne. De tal manera que cuando me pasaron a empezar a orar, yo quería decir lo que estaba recibiendo, pero dije, no, Señor. ¿Estabas teniendo visiones? ¿Estabas recibiendo información de parte del Espíritu Yo quería Santo? decir lo que estaba viendo. Tenía visiones, estaba recibiendo, estaba mirando las cosas, aún con el ojo abierto. Yo estaba viendo que algo tremendo había sucedido ahí. Y empiezo a querer a orar y sentía como que algo me apretaba y no podía salir de mi boca la voz. Hasta que le dije, no, en este momento hay que hacer mucho en este lugar, porque aquí cerré mis ojos, dirigí mi mano, le dije, llévenme, no voy a abrir los ojos, llévenme a donde yo estoy dirigiendo, porque en este lugar hay una persona que está sepultada con un niño. La persona, porque yo no sabía que la persona que había ido, yo pensé que era una persona que le interesaba por la casa y resulta que era la dueña de la casa. Entonces oí el golpazo porque se desmayó. Nadie sabía eso. Lo habían matado con su hijo y ahí lo habían sepultado en una de las habitaciones donde yo fui. Y cuando ella la hacen reaccionar y yo, dice, entonces Irma, mi compañera, me dice, ¿sabes qué? Dice, yo creo que eso está muy fuerte, no les digas eso. Le dije, a mí déjame, quítate de mí, le dije. Estoy hablando lo que Dios me está mostrando. Y si me invitaste a orar, es porque va a quedar todo libre en este lugar. Entonces ya cuando reacciona ella, pues ella llora y llora y llora. Y dice, dice, es que yo estoy amenazada, yo no puedo decir nada. Era su esposo y era su niño, pero ella estaba amenazada porque ella sabía quiénes lo habían matado. Y es más, esa finca estaba, que en cuanto se vendieran ellos, los secuestradores iban a recibir la venta de ese lugar. Pero entonces yo le pedí en ese momento la guianza al Espíritu y le dije, aún muéstrame, Señor, cómo me voy a dirigir a ti para decirte que de alguna manera estas personas
tienen que dejar de hacer lo que hacen. Y empecé a orar como Dios me guió. Es cosa sorprendente, pero a los 2 días me habla muy contenta la señora que en una cruzada de balazos, de un ataque que tuvieron, fueron eliminados todos aquellos secuestradores. Entonces ella se liberó, ella pudo, pero ella no pudo ni siquiera darle una sepultura a su esposo, a su hijo. Ella sabía que ahí estaban, pero ella se impresionó de la manera como el Espíritu me mostró lo que estaba pasando en aquel lugar. Y por lo demás, pues llevé a cabo lo que el Espíritu Santo me siguió mostrando. En otra ocasión, digo, ya que me estás pidiendo esto, en otra ocasión nosotros habíamos venido a un congreso aquí a Aguascalientes y había una señora, 2 señoras, la mamá y la hija, y ellos duraron 3 días esperándonos porque era tanto su necesidad de hablar con nosotros, porque habían escuchado de nosotros. Y cuando llegamos teníamos todavía la clínica, todavía no era Fe y Gracia, era una clínica, hospital. Y pues llegamos a las labores de lo que hacíamos en ese tiempo. Y pues que aquí están esas personas, ya tienen 3 días y dan vueltas y vueltas a ver si ya llegaron. Pues ya mi esposo los recibió y yo también. Entonces ya les dijo, a ver, a sus órdenes, dígame. No, pues mire, doctor, venimos porque pues mi hija ha estado muy nerviosa y quiso irse por ahí la señora, ¿sí? Algo le habían dicho que yo sabía cosas, que podía haber cosas, tanto que habían sucedido como que pudieran suceder. Y cuando me dice, mire, le dice mi esposo, vamos a hacer una cosa, antes de que me sigan diciendo, a ver, chatita, ponte a orar, vamos orando. Chatita, primero. Le decía a mi papá, Sí. a mi mamá. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Por lo picudo, ¿verdad? Entonces, empecé a orar y en ese momento me empezó a notar mi marido y vio que yo ya estaba viendo cosas. Él se dio cuenta y me dijo, ¿qué está pasando? Le dije, ¿sabes qué? No, ellas no vienen a consulta, ellas vienen porque quieren asegurarse, quieren que les diga lo que sucedió. Estas personas tenían locales de bodegas en el mercado de abastos. Entonces ellos estaban vendiendo una casa y en esa ocasión el papá le dice al hijo, hijo, vamos, acompáñame, vamos, que parece que haya una persona interesada. ¿Y a dónde, papá? Pues a la casa, que ahí está esperándonos. Y el muchacho acompañó a su papá. Pues ya les expresé todo lo que estaba viendo. Yo les estaba diciendo, está un señor sentado en una silla, lo tienen con vendaje, al joven lo van a sentar apenas, pero lo están amarrando. Yo lo estaba mirando como todo paso a paso lo que habían hecho, ¿sí? Y Dios me muestra los rostros de cada uno de ellos. Ahí fue donde yo me impacté y dije dentro de mí, no, Señor, no me comprometas. Yo no quería. Entonces, cuando yo estaba hablando, cuando yo les estaba narrando todo lo que la visión, lo que estaba dándome cuenta de todo lo que Dios me estaba mostrando, pues ellas cada vez más sorprendidas y ella empezó un quebranto, un lloro tremendo y dice, es que sí es cierto, así pasó, pero yo sé, a mí me dijeron que usted podía ver quiénes fueron, porque yo no voy a estar en paz hasta que no me venga a vengar de lo que le hicieron a mi esposo y a mi hijo. Entonces, pues ya de ahí ya los ministramos, mi esposo y yo, y les hicimos ver que de Dios era la venganza, que aún en eso nos amaba tanto Dios, que Él dijo, no te preocupes, yo tendré cuidado de todas tus cosas, porque mía es la venganza. Y Dios es fiel
porque que Dios dice, yo no deseo la muerte del que muere. Y hay personas que han tenido conocimiento de Dios, pero se distancian o les gana la codicia o se van a otro lado. Y Dios todavía muestra tanta amor a nosotros, dice, vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros. Yo no deseo la muerte del que muere. Pero qué triste es cuando aún dentro de congregaciones, sabiendo que la vida ha venido a dársenos y una vida en abundancia, y no sepamos valorar y aprender a que podemos vivir la clase de vida de Dios aquí en la tierra. Porque hay una promesa, Jesús se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. Pero Dios es tan bueno que quiere que desde aquí disfrutes. Todas esas cosas, esos de los 9 dones del Espíritu que Dios nos hace, que se manifiesten, que nos muestra en los momentos que se tienen que manifestar, no es más que un estar atendiendo a la voz del Espíritu, dándole el honor al Espíritu, en la compañía, en estar en comunión con Él. ¿Por qué? Porque Dios, esto es para todos. No creas que yo soy especial para Dios. Tú y yo somos especiales. Y Él quiere que todos nosotros disfrutemos y pongamos a trabajar esos 9 dones. ¿Lo crees? El dador es el Espíritu Santo. Claro. Y Jesús dijo, de hecho su primer discurso fue, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y empieza a mencionar cuál es la unción, el efecto de la unción para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para abrir apertura de cárceles. Entonces, para eso son los dones. También Pablo lo dijo, los dones del Espíritu son de provecho, ¿verdad? Y en cosas tan simples, Dios está manifestándose aún en lo más mínimo. Nos ama tanto que está en los más mínimos detalles. Hace poquito también me platicabas, mi mamá estaba buscando un documento que no lo hallaba por ningún lugar y dice, mi hijo, hasta que me puse a orar, el Espíritu me mostró dónde estaba. Sí, increíble ese documento. Nunca podía yo haber pensado que hubiera estado de una manera tan oculto en la parte de atrás del lugar donde yo había ya buscado y rebuscado. Y él me dijo, jala el cajón, sácalo totalmente y ahí vas a encontrar lo que tú me pediste que te dijera dónde. Ahí está. Me fui inmediatamente. No, me arrodillé y le dije, Señor, la verdad, hasta en las más mínimas cosas estás tú presente. Mire, Dios está enamorado de nosotros. Dios nos ama y eso a veces lo pasamos por alto. No es el amor que tú tengas por Dios, es el que Él tiene por ti. Amén. Te ama y Él no duerme, dice que el que te ama no duerme. Aunque tú puedas estar roncando y tirando baba y lagaña y todo, Él te contempla y está al pendiente de cada área de tu vida. Amén. Así es, en Salmos habla David, dice, clamé a mi Dios, clamé a Jehová y Él me respondió y aún me hizo sacar del Seol, dice, para que nunca volviera a descender. ¿Por qué? Porque Dios te llama para estar en una posición donde solamente están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las alturas. Tu espíritu ahí está, a la derecha del Padre, juntamente con Cristo. Ese amén es que de veras lo recibes, lo crees, ¿sí? Esto que yo les estoy hablando es muy profundo, ¿sí? Es algo que podrás no tener habilidades para otras cosas, pero eso sí te digo, ¿quieres verdaderamente mostrar a Dios? Ten comunión con Él. Que sea el Espíritu Santo el que te esté mostrando lo profundo de su corazón. Lo profundo de su corazón. Yo le voy a pedir a Abraham, pasa teclados, por favor.
Va a haber una administración, mamá. Adelante. Quiero decirles algo. Yo creo, incluso dijo el Señor, hay 4 señales que deben de seguir al Hijo de Dios. En mi nombre, ¿por qué nombra primero? Echarán fuera demonios. La palabra hay que aprender a escudriñarla y ponerle mucha atención. ¿Por qué dice, en mi nombre echarán fuera demonios? Porque esos espíritus que estén operando en aquellos te pueden estar impidiendo que se reciban las cosas que de parte de Dios ya han sido dadas. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Así te quieran hasta envenenar. Claro que no vas a tentar a Dios. No vas a decir, a ver, pues si dice la palabra me voy a... No, no es así. Dice, y pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así es. Entonces, ¿por qué dice que pondremos manos sobre los enfermos y ellos sanarán? Porque yo he creído que la unción del Santo está en mí, sobre mí y trabajando. Entonces, cada imposición de manos no es a la ligera, es porque la unción está fluyendo, está trabajando a quitar aquello de lo cual hoy va a estar tratando con cada uno. El que quiera pasar. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Yo te invito a que hagas la siguiente oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento abro mi corazón. Yo creo que tú veniste y moriste por mis pecados. Recibo el perdón de ellos y creo que tú resucitaste al tercer día según las Escrituras. Si has hecho esta oración, te felicito porque has nacido de nuevo. Ahora tienes tu boleto para la vida eterna. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida, y a continuación te mostramos la información para que te pongas en contacto con nosotros. Bendigo.